Me agarré el abdomen, tratando de respirar mientras otra oleada de dolor insoportable me atravesaba. La voz de mi hermana Sara resonó por todo el restaurante. Ay, por favor, ¿otra vez con esto? ¿Podemos tener una cena familiar sin los misteriosos dolores de estómago de Olivia? La preocupación en el rostro de mi madre se transformó rápidamente en cansancio. Después de 8 meses de mis quejas, incluso ella empezaba a creer la versión de Sara, que yo solo estaba exagerando, buscando atención, inventando excusas para evitar las reuniones familiares. Deberías probar esos yogures digestivos que te recomendé, sugirió mamá sin mucho interés, picando su ensalada. Sara tiene razón, cariño. Siempre has sido un poco sensible. Soy Olivia Parker, tengo 28 años, y desde hace 8 meses mi cuerpo ha estado tratando de decirme que algo andaba muy mal. Pero gracias a los constantes comentarios de mi hermana sobre mi búsqueda de atención, nadie me escuchaba ya. La próxima semana veré a un nuevo especialista, dije, enderezándome mientras el dolor disminuía por un momento. El doctor Harrison cree. ¿Otro doctor? Interrumpió Sara, rodando los ojos. ¿Cuántos van ya? ¿5? ¿6? Todos te dicen lo mismo, que es estrés, cólicos o tu alimentación. Pero no, nuestra querida Olivia siempre tiene que hacerlo ver como si fuera algo dramático. Lo peor era que no estaba del todo equivocada sobre los doctores. Cada uno había descartado mis síntomas con distintos grados de condescendencia. Uno me sugirió terapia. Otro me recetó antiácidos. El último tuvo el descaro de insinuar que lo inventaba para conseguir opioides. Este es diferente, insistí, aunque mi voz carecía de convicción. Él se especializa en dolor pélvico crónico. Sara se rió. Más bien en quejas crónicas. ¿Te acuerdas cuando jurabas que tenías apendicitis en mi fiesta de compromiso? Dijo volteando a ver a su esposo, Mike. No soporta que otra persona sea el centro de atención. Eso fue distinto, protesté, aunque el recuerdo todavía dolía. Esa noche terminé en urgencias solo para que me mandaran a casa con un diagnóstico de gases y una cuenta enorme. Sara nunca me dejó olvidarlo. ¿Distinto cómo? Me retó. Siempre haces lo mismo, Liv. ¿Recuerdas la migraña en mi graduación? ¿La intoxicación en Navidad? Siempre te pasa algo, y curiosamente solo durante los eventos importantes de la familia. Aparté mi plato intacto, conteniendo las lágrimas. El dolor volvía, como un cuchillo ardiendo que se retorcía en mi pelvis. Pero no me atreví a mostrarlo. Sara solo lo sumaría a su lista de mis actuaciones. Creo que me voy a casa, dije en voz baja, tomando mi bolso. Claro que sí, respondió Sara con dulzura fingida. Debe ser agotador mantener esta farsa todo el tiempo. Mamá me tocó el brazo al ponerme de pie. Tal vez deberías probar con meditación, cariño. Tu hermana podría tener razón con lo del estrés. Salí del restaurante mientras la voz de Sara me seguía desde atrás. Van a ver, mañana estará perfecta, cuando ya no tenga público. Pero no estaba perfecta. Esa noche, acurrucada con una bolsa térmica en el abdomen, revisé las fotos de mi celular. Las de hace 8 meses mostraban a otra persona, alguien que sonreía sin esfuerzo, que podía estar de pie sin doblarse, que no calculaba la distancia al baño más cercano a donde fuera. A la mañana siguiente, estaba en el consultorio del doctor Harrison, tratando de encontrar palabras que no sonaran como la versión que Sara tenía de mí. El dolor empezó en la parte baja del lado derecho, dije, y luego dudé. Sé que todos piensan que lo estoy inventando, pero... El doctor dejó su pluma. Cuéntame del dolor, dijo. No lo que otros piensan de él, solo lo que tú sientes. Por primera vez en meses, alguien realmente me estaba escuchando. Le describí las punzadas, como se extendían desde el lado derecho por toda mi pelvis, como habían pasado de ser molestias ocasionales a una agonía constante. Le hablé del cansancio, las náuseas, y de cómo sentía que mi cuerpo estaba librando una guerra contra sí mismo. En lugar de descartarme, me pidió varios estudios, análisis de sangre, ultrasonidos y, finalmente, una resonancia magnética. 2 días después, mientras sufría otra tensa cena familiar, sonó mi teléfono. Sara estaba justo en medio de un nuevo comentario sarcástico sobre mi plato intacto cuando contesté. Señorita Parker, la voz del doctor Harrison sonaba grave. Necesito que venga al hospital de inmediato. Sus resultados de la resonancia. Necesitamos operar ya.
El color debió de habérseme ido del rostro, porque hasta Sara dejó de hablar. ¿Qué pasa?, preguntó mamá, con la preocupación finalmente rompiendo su indiferencia, mientras Sara la miraba con su habitual escepticismo. «Encontraron algo», susurré, con las manos temblando. «Tienen que operarme esta noche». Sara soltó una risita incrédula, aunque había un destello de duda en sus ojos. «¿Esta noche? Vamos, Olivia. Nadie opera de noche a menos que…» Se detuvo. «A menos que sea una emergencia», dijo la voz del doctor Harrison desde el altavoz de mi teléfono. «Señorita Parker, si está con su familia, pídale a alguien que la lleve. No es seguro que maneje con lo que encontramos». Por primera vez en 8 meses, Sara se quedó en silencio. No tenía idea de que lo que los cirujanos estaban a punto de descubrir cambiaría todo, no solo mi salud, sino la dinámica de nuestra familia para siempre. El pasillo del hospital zumbaba de actividad mientras el doctor Harrison revisaba mis imágenes de la resonancia. Sara estaba sentada en una esquina, aún intentando mantener su expresión escéptica, mientras mamá me apretaba la mano con fuerza. Las imágenes en la pantalla parecían arte abstracto para mí, pero el dedo del doctor trazó algo inquietante. «Esta masa aquí», señaló, «mide aproximadamente 15 centímetros. Está envuelta alrededor de tu ovario derecho y parece estar presionando varios vasos sanguíneos importantes. La situación es crítica». Sara se puso de pie, su seguridad tambaleándose por primera vez. ¿15 centímetros? Eso es imposible. Lo habrían notado antes. Algún doctor la habría detectado en un examen. La expresión del doctor Harrison se endureció. Desafortunadamente, este tipo de crecimiento puede pasar desapercibido en revisiones rutinarias, especialmente cuando las quejas del paciente se descartan como psicológicas o como búsqueda de atención. El comentario, tan directo, hizo que Sara se hundiera de nuevo en su asiento. «Tenemos que operar de inmediato», continuó él. «La masa muestra signos de posible ruptura, lo que podría causar una hemorragia interna. Señorita Parker, tuvo suerte de hacerse esta resonancia a tiempo». Suerte no era precisamente la palabra que usaría para describir 8 meses de ser llamada dramática mientras algo crecía dentro de mí, amenazando mi vida. Mientras me preparaban para la cirugía, Sara se quedó parada junto a mi cama, incómoda. «Liv, empezó, pero una enfermera la interrumpió pidiéndole que saliera. Lo último que recordé antes de que la anestesia me venciera fue su rostro, sin el tono de superioridad habitual, mostrando por primera vez un miedo real. Desperté horas después, con murmullos urgentes al otro lado de la puerta de recuperación. A través de la neblina de los medicamentos, reconocí la voz del doctor Harrison. La masa era más grande de lo que esperábamos. Se había enredado con el apéndice y la trompa de falopio derecha. El dolor que describía no era psicosomático. Estaba sufriendo una necrosis severa. ¿Pero cómo pudieron los otros doctores no darse cuenta? La voz de mamá se quebró. «Porque no estaban buscando», respondió con firmeza. Escucharon a una mujer joven quejarse de dolor y asumieron lo peor. Los síntomas de la señorita Parker eran clásicos para esta condición, pero como fue etiquetada como exagerada, se ignoraron las señales de advertencia más tempranas. Un sollozo escapó de Sara. Yo le dije a todos que mentía. Convencí a mamá de no acompañarla a las citas médicas porque pensé que solo la estaba alentando. La cirugía fue exitosa, continuó el doctor, pero el daño por el tratamiento tardío es considerable. Perdió el ovario y la trompa de falopio derechos. El apéndice no pudo salvarse. Si la hubieran tomado en serio antes, no terminó la frase. No hacía falta. Todos entendieron lo que quería decir, esto se pudo haber evitado. Más tarde esa noche, mientras flotaba entre el sueño y la conciencia, escuché a Sara llorar junto a mi cama. «Fui tan cruel», susurró, creyendo que dormía. «Cada vez que te dolía, lo convertía en algo sobre mí, sobre cómo querías llamar la atención. Dios, Olivia, te estabas muriendo y yo te llamaba reina del drama». Los siguientes días fueron una procesión de familiares avergonzados. Mamá trajo mis registros médicos de la infancia, descubriendo patrones que todos habíamos ignorado. Episodios similares de dolor en mi adolescencia, descartados como dolores de crecimiento o dramas. Las disculpas de Sara llegaron en oleadas. Se sentaba junto a mi cama, mostrándome capturas de pantalla de sus redes sociales donde admitía públicamente su error.
Borró cada comentario burlón que había hecho sobre mis exageraciones, y los reemplazó con publicaciones explicando el peligro de minimizar los problemas de salud de las mujeres. He estado investigando sobre el gaslighting médico, me dijo al tercer día. ¿Sabes cuántas mujeres pasan por lo mismo que tú? ¿Cuántas son ignoradas o tachadas de dramáticas hasta que ya es casi demasiado tarde? No lo sabía. Había pasado 8 meses en grupos de apoyo en Facebook, leyendo historias de mujeres cuyas familias y doctores también habían desestimado su dolor. Algunas no tuvieron la misma suerte. Sus historias no terminaban bien. Una semana después de la cirugía, el doctor Harrison llegó con los resultados de la biopsia. La masa era benigna, pero su tamaño y ubicación habían creado una situación potencialmente mortal. Si hubiéramos esperado una semana más, dijo con gravedad, estaríamos teniendo una conversación muy distinta. Sara, que no se había separado de mí desde la operación, rompió en llanto otra vez. La recuperación fue lenta, marcada por dolorosas realizaciones. Había perdido parte de mi sistema reproductivo porque nadie creyó que mi dolor fuera real. Mi propia hermana había liderado la campaña para desacreditarme, creando una narrativa que casi me costó la vida. Pero algo más estaba sanando además de mis heridas quirúrgicas. Sara había pasado de ser mi crítica más dura a mi defensora más fuerte. Acompañaba a las mujeres de nuestra familia a sus citas médicas, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas. Abrió un blog sobre el gaslighting médico y la importancia de creer en el dolor de las mujeres. Una tarde, mientras me ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, se detuvo de pronto. Sé que nunca podré deshacer lo que hice, dijo con la voz temblorosa, pero te prometo, Olivia, que nadie volverá a dudar de tu dolor. No mientras yo esté aquí. Le apreté la mano, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado. La cirugía había quitado más que una masa. Había extirpado años de duda, desconfianza y heridas invisibles. Y lo que crecía en su lugar era algo inesperado, una hermana que, por fin, me creía. 6 meses después de la operación, estaba frente a un auditorio lleno de estudiantes de medicina. Sara, en primera fila, me sonreía con orgullo mientras compartía mi historia. Lo que comenzó como su intento de redención, organizando un seminario sobre el gaslighting médico, se había convertido en algo mucho más grande. Durante 8 meses, empecé, con la voz firme. Me dijeron que mi dolor estaba en mi cabeza, que solo quería llamar la atención, que estaba siendo dramática. Pasé a la siguiente diapositiva, mi imagen de la resonancia magnética. Esto, dije, es lo que realmente estaba ocurriendo dentro de mi cuerpo mientras todos me decían que exageraba. El auditorio se quedó en silencio. Esos futuros médicos miraban la enorme masa que casi me había matado, mientras a mí solo me recetaban antiácidos y terapia. Mi hermana Sara, dije señalándola, me pidió que fuera completamente honesta sobre su papel en esta historia. Ella fue mi mayor incrédula, y ahora es mi defensora más fuerte. Porque esto no solo se trata de un error médico, sino de una cultura que enseña a las mujeres a dudar de sí mismas y entre ellas. Sara se levantó y caminó hasta el podio para colocarse a mi lado. Le temblaban las manos mientras se dirigía al público. Fui el peor tipo de gaslighter, admitió. Convencí a toda nuestra familia de que mi hermana inventaba su dolor para llamar la atención. Creé una narrativa que hizo que los doctores la tomaran todavía menos en serio. La presentación incluía capturas de pantalla de sus antiguas publicaciones en redes sociales burlándose de mí, seguidas de su trabajo actual como activista. Había creado un grupo de apoyo para familias que sanaban de experiencias similares y una página web que documentaba casos de gaslighting médico. La parte más difícil de mi recuperación, continué, no fue sanar físicamente, sino darme cuenta de cuántas señales ignoramos porque nos han condicionado a dudar del dolor de las mujeres. ¿Cuántas otras habrán sido ignoradas de la misma manera? Después de la presentación, una joven estudiante de medicina se nos acercó con lágrimas en los ojos. Encontraron una masa en mi hermana la semana pasada, nos contó. Solo la detectaron porque insistí en que le hicieran una resonancia. No dejaba de pensar en su historia, la que Sara compartió en línea. Eso pasaba cada vez con más frecuencia. Mujeres que nos escribían diciendo que nuestra historia las había impulsado a defenderse a sí mismas o a sus seres queridos. La culpa de Sara se había transformado en propósito, y mi trauma se había convertido en una herramienta de cambio. En casa, mi recuperación continuaba.
Las cicatrices físicas sanaban, pero el paisaje emocional de nuestra familia había cambiado para siempre. Mamá se había vuelto casi obsesiva con cualquier queja de salud, mientras que papá, en silencio, agendó su primer chequeo médico en más de 10 años. Sara y yo también estábamos reconstruyendo nuestra relación. Cada jueves llegaba con comida para llevar y juntas trabajábamos en actualizar la página web. Agregábamos nuevos recursos y compartíamos más historias de nuestra creciente comunidad de sobrevivientes. Encontré otro caso, me dijo una tarde, pasándome su laptop. Una mujer en Ohio. 3 años escuchando que todo era ansiedad antes de que le encontraran tumores en el hígado. Leí la historia y reconocí el mismo patrón. ¿Ya la contactaste? Pregunté. Sara asintió. Se unirá a nuestro grupo de apoyo la próxima semana. Su hermana también nos escribió. Dice que se siente culpable por no haberle creído. El grupo de apoyo se había convertido en un espacio seguro tanto para las sobrevivientes como para sus familias. Las mujeres compartían sus historias de haber sido ignoradas, mientras sus seres queridos aprendían a manejar la culpa y a convertirse en mejores defensores. ¿Sabes qué es lo que todavía me atormenta?, dijo Sara, dejando su tenedor a un lado. Aquella noche en el restaurante, justo antes de tu diagnóstico. Fui tan cruel, tan convencida de que fingías. Si el doctor Harrison no hubiera encontrado esa masa. Pero la encontró, la interrumpí suavemente. Y mira lo que hemos hecho con esa segunda oportunidad. Nuestro sitio web se había convertido en una base de datos de recursos, incluyendo una lista de doctores reconocidos por tomar en serio el dolor de las mujeres. También habíamos empezado a colaborar con escuelas de medicina, compartiendo mi caso como ejemplo de cómo los prejuicios implícitos afectan el diagnóstico y el tratamiento. 1 año después de mi cirugía organizamos una conferencia. Cientos de mujeres y sus familias se reunieron para compartir sus historias, conectarse con recursos de apoyo y aprender de profesionales de la salud especializados en condiciones que suelen ser desestimadas. Durante la ceremonia de apertura, Sara subió al escenario. Hace 1 año, yo era parte del problema, comenzó. Era la voz que le decía a mi hermana que dejara de quejarse, que dejara de buscar atención, que dejara de confiar en su propio cuerpo. Hoy estoy aquí para recordarles que sí podemos cambiar. Podemos aprender. Podemos hacerlo mejor. La observé desde un costado, tocando la cicatriz quirúrgica a través de mi blusa. La masa que casi me había matado también había dado vida a algo poderoso. Un movimiento de mujeres que se niegan a ser silenciadas, de familias que aprenden a escuchar, de profesionales médicos comprometidos a hacerlo mejor. Esa noche, Sara y yo nos sentamos en mi jardín a ver el atardecer. ¿Te acuerdas cuando decías que arruinaba todas las reuniones familiares con mis dolores misteriosos? Le pregunté. Ella hizo una mueca. Lo siento tanto, Liv. Lo sé. Pero míranos ahora, respondí sonriendo. Estamos hablando de verdad. Ya no actuamos para las cenas familiares. Sara tomó mi mano. De Gaslichter a guardiana, dijo en voz baja. Nadie volverá a decirte que tu dolor no es real. Y yo nunca volveré a ser la hermana que no te cree. El aire de la tarde era fresco sobre mi rostro mientras le apretaba la mano. A veces, las transformaciones más grandes nacen de nuestros peores errores. Y la sanación más profunda ocurre cuando enfrentamos el papel que jugamos en el dolor de los demás. Sara y yo habíamos caminado juntas a través del fuego, y salimos de él con un propósito que ninguna de las dos habría podido imaginar.